We shall overcome. We shall overcome. ¿Qué diría Rav Jonathan Sacks ahora? We shall overcome someday. Bienvenidos de nuevo a esta entrega. Hola, Jordan. Hola, Raquel. Ya saben que en este programa nos guiamos por los estudios, por las reflexiones en torno al pensamiento de Jonathan Sacks, que tú conoces muy bien. Jordan Spencer Jacobs está explorando esas ideas para entender o para ofrecernos también herramientas, ¿no? Para nuestro día a día a la luz de esa mente que echamos mucho de menos mal que tenemos sus trabajos, esa mente prodigiosa que era la del rabino Jonathan Sacks. Y nos habíamos quedado, Jordan, en la entrega anterior hablábamos de ese modelo de conversación, guión, discusión, el argumento en nombre del cielo, y ahora nos toca irnos al otro modelo, ¿no? Al modelo más cercano a Shammai. Claro, tal cual, exacto, Raquel. Y evidentemente hay varias maneras de entender tanto Machloket Leshem Shamayim como Machloket Lo Leshem Shamayim. Y bueno, simplemente lo que estamos haciendo, no simplemente, pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es ofrecerle al oyente la oportunidad de tocar un par de ideas. Y una siendo para el día de hoy un tipo de acercamiento hacia Machloket Lo Leshem Shamayim, o sea, argumento no en aras del cielo. Y hablábamos hace un par de veces sobre la controversia de Korach en Torah, y hablábamos un poco de su manera muy agresiva de acercarse hacia Moshe en un contexto muy público. Y para poder entender esta idea de Machloket Leshem Shamayim un poquito mejor, quería con vosotros pensar en algo realmente del pensamiento del rabino Sacks. Bueno, él lo toca de varias maneras, pero para mí una manera muy directa en la que él toca lo siguiente es a través de su libro Moralidad. Y él tiene un capítulo sobre la política de la identidad. Y yo sé que es un tema quizás un poco más cercano para muchos oyentes, y quizás hay algunos y algunas más a favor de la política de la identidad que otros o otras, pero para Sacks la política de identidad como se expresa hoy, y evidentemente como también se expresa en España, no se expresa de una manera tan positiva, porque es un tipo de política para él en la que predomina el juicio del otro, no como individuo, sino como miembro del grupo. Y si estamos tratando de entender qué quiere decir Machloket Lo Leshem Shamayim, qué tiene que ver conmigo, qué tiene que ver con la persona con la cual estoy hablando, discutiendo, o viendo, por ejemplo, en la calle en un tipo de protesta, ¿cómo puedo navegar la diferencia? Me interesa mucho, pero ¿por dónde empiezo? Yo creo que por la idea de la política de la identidad empezaríamos muy bien, porque es un tipo de paradigma, por ejemplo, tanto para nosotros como para el otro, para la otra. Por ejemplo, si estoy en una conversación y la otra persona, en vez de, por ejemplo, tratarme como individuo, o sea, como en este caso mío, Jordan, me trata, por ejemplo, como una persona judía, y me echa encima muchas acusaciones de un estereotipo. Exacto, también prejuicios y todo. Pues esto sería, por ejemplo, más en línea de un tipo de política de la identidad, en la que la identidad se expresa a través de la conexión que uno tiene con el grupo. Pero, por ejemplo, si esta persona me dice, por ejemplo, me intenta conocer quién eres tú,
tiene un tipo de curiosidad por quién soy yo, pero bueno, sabe que también soy judío, pero también me pregunta, bueno, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué pues te dedicas a los pues estudios judíos hoy en día? La verdad es que no estoy muy de acuerdo con Israel, pero bueno, quiero saber un poco más de tu historia. Esto es una situación muy diferente, pero la idea, y más o menos volviéndonos al episodio anterior, la idea de la política de la identidad es una idea también sobre un tipo de saber categórico del otro o de la otra. Sí, por ejemplo, me encuentro con una persona y yo sé que esta persona viene de un país X y de repente digo cosas que solamente tienen que ver con este país X, pues eso sería un tipo de saber muy categórico de esta persona antes de conocerle para nada. Quizás esta persona se fue de su país cuando tenía 2 años. Quizás esta persona no está de acuerdo con la política de su país. Hay mucha complejidad dentro de la propia identidad individual y hay un riesgo en simplificar la identidad. Y yo creo que ahí Sacks va en su libro Moralidad y en el capítulo sobre la política de la identidad, en la que el mundo se organiza por los grupos y por un tipo de enfrentamiento entre grupos y no, por ejemplo, por un tipo de acercamiento, no ignorando la importancia de los grupos, sino por un acercamiento a lo mejor entre individuos como complemento, digamos, a sus nexos con sus propios grupos. Pero la cultura, la religión judías es muy comunitaria, es muy de grupo, ¿no? Eso es. Ahí hay una tensión, ¿no?, entre lo que nos estás comentando y la particularidad o la forma de ser del judío o del judaísmo. Claro, y es una tensión en su pensamiento también entre lo particular y lo universal, por ejemplo, entre, se puede decir, lo individual y lo grupo. Pero yo creo que el problema para Sacks con la política de la identidad no es de que un problema con los grupos en general. Para nada. O sea, como has dicho perfectamente tú, que el judaísmo es una religión, es una cultura, es una tradición, es un conjunto de todo muy comunitario. Y hay que ser comunitario. Celebramos todo en comunidad. Pero hay, con todo, reflexionando sobre la vida, con respecto a todo, puede haber excesos, por ejemplo. Si, por ejemplo, nos encontramos con otras personas e intentamos entender a estas otras personas solamente por su afiliación a un grupo, yo creo que hay un problema. Y la palabra clave sería solamente a través de su afiliación con un grupo. O sea, hay un tipo de balance que hay que establecer entre el individuo y el grupo. Y si hay un tipo de falta de equilibrio, yo creo que ahí entra un problema. Y podemos verlo, creo que a mi entender claramente, en las manifestaciones pro-palestinas, por ejemplo, que para mí son un ejemplo muy explícito de la práctica de la política de la identidad, porque son manifestaciones que se organizan a través de ciertas categorizaciones de los grupos. Por ejemplo, las personas que están apoyando a Palestina. Y hay, como hemos visto, otros grupos y no individuos que se suman a estas... estas concentraciones, ¿no? Exactamente. O sea, es un ejemplo un poco, digamos, es un ejemplo a cierto punto, lamentablemente, diario, pero también es un buen ejemplo porque la identidad se organiza según el nexo que el individuo
tiene con Palestina, con ciertos derechos minoritarios. Hay muchos ejemplos ahí en estas manifestaciones, por ejemplo. Y si tú te enfrentas, si te cruzas, por ejemplo, como he cruzado muchas veces, por ejemplo, en Suecia, con alguna de estas manifestaciones, no puedes hablar con ninguna persona ahí en ese momento como individuo, porque ya hemos perdido, por ejemplo, la oportunidad de encontrarnos cara a cara con el otro o con la otra. Cuando hablamos de la política de la identidad, ¿hablamos también de la utilización política de la identidad? Sí, también. Por ejemplo, el populismo, por ejemplo, la idea de utilizar el nombre del grupo, la identidad del grupo, para promover fines muy políticos y ideológicos. Por ejemplo, como hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde había el individuo, digamos, dentro de, por ejemplo, la tragedia que era la Segunda Guerra Mundial. Un psicoanalista muy interesante que se llama Erich Fromm tiene un libro entero sobre más o menos la pérdida del individuo en esos tiempos y la inhabilidad de dar la bienvenida abierta a la experiencia de la individualidad antes de la Segunda Guerra Mundial. Y la respuesta que eligió el pueblo alemán para Erich Fromm fue lo opuesto de la individualidad. Fue la respuesta de ser parte de un movimiento masivo, un tipo de nacionalismo controlado, manipulado, creado, facilitado, liderado por lo político. Así que cuando hablamos de la política de la identidad, la otra palabra clave sería la política de la identidad. Es, como has dicho, la utilización del nombre del grupo para fines políticos. Y lo hemos visto, para volvernos al ejemplo de las manifestaciones pro-palestinas, se utilizan nombres del grupo, el nombre de, por ejemplo, de los palestinos y también de los judíos para concretar su mensaje político. No hay interés en promover un tipo de acercamiento con personas como individuos para nada. Es simplemente una manera de, a cierto punto, distanciarse de, en este caso, en nuestro caso, de los judíos por categorizarles como el otro, o sea, como un grupo entero. Somos un grupo entero, pero también somos individuos. Y en estos contextos hay una falta de entendimiento de la diferencia, en mi opinión. Hablaremos también de cómo en el encuentro individual a veces omitir temas también es interesante saber por qué y si conviene hacerlo, ¿no? Porque es una forma de acercarse al otro, pero de alguna manera un poco bastarda o falsa, ¿no? No sé, es la pregunta, sí, la cuestión que se me ocurre, si tienen ustedes, que imagino que sí, preguntas para Jordan Spencer Jacobs, ya saben que nos pueden escribir a redacción@radiosefarad.com. Me despido con una pregunta que tendría que haberte hecho al principio de este programa. ¿Qué es la política de la identidad? Buena pregunta muy grande, pero volviendo más o menos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos tocando hoy. La utilización, digamos, del nombre de un grupo para fines políticos. Y yo creo que especialmente en contextos públicos, por ejemplo, en los medios de comunicación y también en la calle. La política de la identidad es un mecanismo que se asocia mucho, como estuvimos hablando, con el populismo o también con la manipulación política, en la que se pierde el valor de la individualidad. Y para Sachs, obviamente, está a favor del judaísmo como
bendición comunitaria, tanto para los judíos como para el mundo, pero también porque era un pensador liberal, en el sentido a cierto punto clásico, valoraba la importancia del individuo, no el individuo en el sentido del ego, porque él está muy en contra de simplemente movernos por yo, sin tener en cuenta nosotros. Él está muy a favor del nosotros, pero el nosotros se compone, siguiéndole, a mi entender, por una comunidad de individuos sinceros y auténticos, volviéndonos al episodio pasado, inspirados, por ejemplo, por la escucha y también por Machlokes Lashem Shamayim. Y por esa no disolución de lo individual. Pues muy interesante como siempre, Jordan. Te esperamos en la próxima entrega. Muchas gracias. Gracias, Raquel.